Espacio, su espacio, a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Adelante, doctora Leti, bienvenida, muy buena tarde. Hablemos de migración. Buenas tardes, un saludo muy cariñoso como siempre cada semana, hablemos de migración. Y fíjate que esta semana ocurrieron muchas cosas que son de una importancia relevante en términos globales. Solamente decirles que en Estados Unidos están ocurriendo cosas muy duras, muy extrañas y tienen que ver con el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades que en el caso del presidente estadounidense ha considerado que hay enemigos internos a su nación y esto ya toma un tono muy diferente, no solamente al ataque que se pueda hacer pues por la vía de los aranceles, de la intimidación bélica inclusive hacia otros lugares, sino ya internamente en su país. Es de mucha gravedad, pero esto ya ocurrió de alguna manera en ese país hace un par de décadas, en los años 50, hubo un movimiento que se llamó el macartismo, que era denominar a personas como comunistas, considerando que eso los hacía enemigas de Estados Unidos y que enfrentaron múltiples personas casos de juicios que al final fueron detenidos, en algunos casos durante años. Entonces, es un episodio muy oscuro de la historia estadounidense que hay que tener como referente, porque esta denominación de personas como antifascistas, antifas les dicen, es algo ambiguo, etéreo, que realmente no tiene un contexto porque no es un partido político, no es un movimiento, simplemente es alguien que diga, bueno, yo soy pacifista, soy antifascista, y que aunque no lo diga, se le pueda considerar, sería proclive a ser detenido, acusado o molestado en su persona por ahora ya hasta la Guardia Nacional, en el caso, decía yo, de Portland, que se incluye en esta lista de ciudades donde están avanzando en esta lógica. Pero ojo, esto tiene un correlato también con algo que pasó esta semana y es una visita que hizo Donald Trump a bueno, no tanto visita, sino una invitación a 800 militares de alto rango, coroneles y sargentos de ese país, que fueron traídos de todas partes del mundo para tener una reunión en la cual Donald Trump, pues ahora sí que como se dice, les leyó la cartilla. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, se les dijo una serie de señalamientos muy importantes en términos de cómo serían ahora los comportamientos deseables para el ejército de Estados Unidos, siendo él un civil, pero también su secretario de guerra, que digamos nunca participaron siquiera en un servicio militar de la manera en como estos generales, coroneles están acostumbrados, pues también les dijo, entre otras cosas, pues que estaban en muy mal estado físico, literalmente les dijo que estaban gordos y que tendrían que entrar a un nuevo régimen, además de que todo lo que se ha considerado como políticamente incorrecto en términos de trato que reciben las personas en un tipo de agrupación como es la militar, ya no tendría lugar, que ya eso de digamos, estar con cuestiones de delicadezas o no cuidar las formas para que puedan ellos proceder como se debe, según ellos, pues realmente lo estaban tratando de poner en otro plano para poder ser pues más duros, más agresivos en la idea de los militares de hace pues casi que varias décadas, sino que incluso hace mucho más tiempo. Entonces, esto que se consideraban cambios muy importantes en la sociedad estadounidense, ejemplo a seguir en el sentido de avances, de reconocimiento, de respeto a las personas, pues están desdibujando desde esa sociedad. ¿Qué toca a los otros? Pues dar una respuesta justamente al contrario, demostrar que los avances que se han dado en términos del respeto a las diferencias, a la diversidad y sobre todo pues a los tratos humanos no denigrantes, no degradantes, pues es fundamental en sociedades democráticas y por tanto casi que una forma de resistencia es hacer exactamente lo contrario a lo que él está apelando en su propia sociedad. Ojo, y termino con esto. Hay algo que es sumamente delicado que también pasó esta semana y lo que acompañamos pues el mundo entero y es la detención de aquellos activistas que iban en las flotas con la intención de romper el cerco que no permite que llegue alimentos y medicinas a Gaza. Y bueno, el ejército israelí detuvo en este caso a 7 mexicanos que van en esas flotas y las tiene detenidas de una manera muy arbitraria porque estaban en aguas internacionales. Y por tanto, pues este ha sido realmente el tema de estos últimos días, ha conmovido y déjenme decirles algo que creo que es importante. Podría ser, ojo, podría ser la primer movilización a nivel planetario que empieza a tratar de enfrentar la retórica que se ha impuesto los últimos
no solo meses, vamos a decir los últimos años en términos del derecho a través de la violencia imponiéndose a los otros de esa manera, cuando pues sobre todo el tema de lo nuclear es muy preocupante, pero también lo que estamos viendo en una frontera como lo es Israel con Gaza, bueno, pues es muy preocupante porque nosotros también compartimos una frontera de importancia con Estados Unidos. Entonces, esto, lo que estamos viendo ante nuestros ojos es un movimiento que no tiene, digamos, ejemplo alguno con el cual comparar. Nunca se ha dado una acción de esta magnitud en tiempo real, como se dice ahora, frente a lo que ocurrió hace unos días con la toma de rehenes en el caso de Israel a estas flotas, pero además la reacción casi inmediata. Y ojo, esto no quiere decir que se ha logrado ya el objetivo, que es no solo la liberación de estos colegas, sino sobre todo cambiar las coordenadas de lo que está haciendo este genocidio en esa región del mundo. Mando un saludo muy grande, muy afectuoso. Les deseo un muy buen fin de semana y la próxima semana hablemos de migración como cada viernes. Muchas gracias, doctora Leticia Calderón Chelios. El próximo viernes aquí estaremos con el ansia de siempre, esperando su análisis. Y ya que